La historia del rey Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá que gobernó durante 29 años y confió mucho en Dios. Restauró el templo, destruyó ídolos y se enfrentó a Senaquerib, rey de Asiria. Dios le dijo a Ezequías que moriría debido a una enfermedad, pero él oró y Dios le dio 15 años más de vida. A pesar de la bendición, Ezequías cometió el pecado del orgullo, mostrando sus riquezas a los enemigos y comprometiendo el futuro del reino de Judá. La historia de Ezequías enseña que la oración sincera puede cambiar situaciones y que confiar en Dios trae liberación. Su reinado se destaca por su fidelidad a Dios. A diferencia de muchos de los reyes que reinaron antes que él, Ezequías buscó restaurar la adoración a Dios, limpió el templo, destruyó ídolos e incentivó al pueblo a seguir los mandamientos del Señor. Durante su reinado, Senaquerib, el rey de Asiria, amenazó con destruir Judá. Ezequías oró a Dios y el profeta Isaías anunció que Dios libraría Jerusalén. Aquella noche, un ángel del Señor mató a miles de soldados asirios y Senaquerib huyó. Después de esa gran victoria, Ezequías se enfermó gravemente. Dios envió a Isaías para decirle que moriría. Ante esta noticia, Ezequías oró pidiendo misericordia al Señor. Dios escuchó su oración y ordenó a Isaías que regresara y le dijera que tendría 15 años más de vida. Como señal del milagro, Dios hizo que la sombra del reloj solar retrocediera 10 grados, aproximadamente 40 minutos. A pesar de su fe, Ezequías cometió un gran pecado. Cuando vinieron a visitarlo mensajeros de Babilonia, les mostró todas las riquezas de su palacio y del templo a esos enemigos. Por eso, Isaías profetizó que en el futuro Babilonia se llevaría todo, incluidos los descendientes de Ezequías, como esclavos. La trayectoria de la vida de Ezequías enseña que la oración sincera puede cambiar situaciones y que Dios responde a quienes confían en él. Pero también nos advierte que debemos tener sabiduría y humildad para no dejar que el orgullo nos lleve al error. La historia del rey Ezequías puede encontrarse en el Antiguo Testamento, en los libros de 2 Reyes, 2 Crónicas e Isaías. Acontecimientos principales en la vida de Ezequías. Ezequías se convierte en rey de Judá. Ezequías comenzó a reinar a los 25 años y gobernó durante 29 años en Jerusalén. A diferencia de muchos reyes que lo precedieron, hizo lo correcto ante los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de David. Su fidelidad a Dios marcaría una de las etapas más espiritualmente restauradoras en la historia de Judá. Las reformas religiosas de Ezequías. Al inicio de su reinado, Ezequías emprendió una amplia reforma espiritual en Judá. Mandó restaurar y purificar el templo del Señor, que había sido descuidado durante el gobierno de su padre, Acaz. Convocó a los levitas, restauró el culto e invitó a todo el pueblo de Judá e incluso de Israel a celebrar la Pascua en Jerusalén, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Además, destruyó los altares paganos, los ídolos y los lugares de adoración idólatra en todo el territorio. La amenaza de Asiria y la liberación de Dios. Durante el reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, rodeó Judá y amenazó con invadir Jerusalén, enviando mensajeros para ridiculizar a Dios e intimidar al pueblo. Ante la crisis, Ezequías buscó al Señor en oración y el profeta Isaías trajo la respuesta divina. Dios protegería la ciudad. Aquella noche, el Señor envió un ángel que destruyó a 185.000 soldados del ejército asirio, librando a Jerusalén de forma sobrenatural. La curación milagrosa de Ezequías. Cuando Ezequías se enfermó gravemente, el profeta Isaías anunció que su muerte estaba cerca. En profunda angustia, el rey oró sinceramente a Dios, quien escuchó su súplica y prometió añadir 15 años más a su vida. Como señal de que cumpliría su promesa, Dios hizo que la sombra del sol retrocediera 10 grados, un milagro extraordinario que confirmó su fidelidad. El pecado de Ezequías por orgullo. Tras recuperarse de una grave enfermedad, Ezequías recibió emisarios de Babilonia y, movido por el orgullo, les mostró todos los tesoros de su palacio y del templo. Como advertencia, el profeta Isaías anunció que en el futuro Babilonia se llevaría todas esas riquezas y algunos de sus descendientes serían llevados cautivos para servir en el palacio del rey de Babilonia. Muerte de Ezequías y su legado. Ezequías reinó durante 29 años en Judá y al morir fue recordado como uno de los reyes más fieles al Señor. Durante su gobierno, promovió reformas religiosas, confió en Dios ante las amenazas y experimentó un milagro de sanidad. Tras su muerte, su hijo Manasés asumió el trono, pero no siguió los caminos de su padre y eligió hacer lo malo ante los ojos del Señor.
Estudio bíblico sobre Ezequías. El pecado del rey Ezequías. El principal pecado de Ezequías fue el orgullo. Después de ser sanado por Dios y de recibir 15 años adicionales de vida, cometió un grave error al mostrar todas las riquezas de su reino a los mensajeros de Babilonia. Los enviados del rey de Babilonia vinieron a visitarlo, y Ezequías, en lugar de buscar la orientación de Dios, exhibió todos sus tesoros, armas y riquezas del palacio y del templo. Este acto reveló orgullo y falta de discernimiento, pues confió en una nación extranjera en lugar de confiar plenamente en Dios. El profeta Isaías reprendió a Ezequías. Le anunció que en el futuro todo lo que él había mostrado sería llevado a Babilonia, incluidos sus descendientes que se convertirían en siervos en el palacio del rey babilónico. 2 Reyes 20, 14-18. Este error trajo consecuencias para las generaciones futuras, ya que años después, Babilonia invadió Judá y se llevó sus tesoros y a su pueblo como esclavos. La historia de Ezequías enseña que el orgullo puede llevar a la ruina y que siempre debemos buscar la orientación de Dios antes de tomar decisiones importantes. ¿Por qué Dios dijo que Ezequías iba a morir? Dios dijo que Ezequías iba a morir porque estaba gravemente enfermo. En 2 Reyes 21, que el profeta Isaías fue enviado a él con el mensaje: «Ordena tu casa porque morirás y no vivirás». La Biblia no especifica exactamente la causa de la enfermedad, pero deja claro que era algo serio y fatal. Ante esta noticia, Ezequías oró con sinceridad, llorando y recordando su fidelidad a Dios. Ezequías hizo una oración simple. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: «Tres te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan». Y lloró Ezequías con gran lloro. 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: «Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová». 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. 7. Y dijo Isaías: «Tomad masa de higos». Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. 2 Reyes 20, 2, 7. Dios escuchó su oración y decidió prolongar su vida por 15 años. Además, como señal de este milagro, hizo que la sombra del sol retrocediera 10 grados en el reloj solar de Acaz, 2 Reyes 20, 18, 11. Este episodio muestra que Dios tiene control sobre la vida y la muerte, pero también escucha oraciones sinceras. La respuesta de Dios a Ezequías revela su misericordia y poder. También nos enseña que debemos confiar en Él en todas las circunstancias, sea en la salud o en la enfermedad. Lo que podemos aprender con el rey Ezequías. La vida de Ezequías nos da grandes lecciones sobre fe, oración, confianza en Dios y los peligros del orgullo. Principales lecciones de la vida de Ezequías. La fidelidad a Dios trae protección y bendiciones. La oración puede cambiar situaciones imposibles. Debemos confiar totalmente en Dios. El orgullo puede traer consecuencias graves. Necesitamos tener discernimiento y sabiduría antes de actuar. Ezequías demostró que la fidelidad a Dios trae bendiciones. Al restaurar el templo, acabar con la idolatría e incentivar al pueblo a buscar a Dios, recibió protección y prosperidad. Esto nos enseña que obedecer a Dios nos pone en el camino correcto. Su historia resalta el poder de la oración. Cuando Sennacherib amenazó Jerusalén, Ezequías oró, y Dios envió a un ángel para destruir al ejército enemigo. Cuando enfermó, Ezequías oró y Dios le concedió 15 años más de vida. Esto nos muestra que Dios escucha y responde oraciones sinceras. Sin embargo, también aprendemos de sus errores. Ezequías se volvió orgulloso tras su sanación y mostró sus riquezas a los mensajeros babilónicos, sin prever las consecuencias. Esto nos enseña a ser humildes y cuidadosos con nuestras actitudes. Aunque fue un rey fiel, Ezequías cometió fallos. Su historia nos recuerda que debemos buscar siempre la orientación de Dios en todas las decisiones.